Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de Pulso Nacional. Agradecemos a los que nos sintonizan, como siempre, a través de BTV, Canal 36 y toda la frecuencia de cable a nivel nacional, y los que nos siguen a través de las redes sociales como Pulso Nacional TV, como siempre, con comentarios, análisis e informaciones de la actualidad política y económica de la nación. En el día de hoy tendremos la participación del licenciado Iván García, quien es el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, con quien conversaremos sobre temas de mucho interés. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato con el pulso de las noticias. Señor Cárdenas, ¿cómo estás? Yo estoy bien. Bueno, esta semana han ocurrido muchos acontecimientos interesantes. Ya el gobierno del presidente Luis Abinader se encamina a lo que tradicionalmente se podría considerar como un acto protocolar, pero es un mandato constitucional, la presentación de las memorias del ejercicio fiscal correspondiente al año anterior. El presidente acudiría ya por sexta vez a presentar sus memorias, en la que hace un resumen de los logros, de los aciertos, de los planes que se ejecutaron durante el gobierno durante el año que recién concluido, y ya con perspectivas a lo que se va a lograr para el próximo año. Definitivamente, yo estoy convencido, Cárdenas, de que el presidente Luis Abinader ha creado una impronta de un estilo distinto de gobierno. El ciudadano Luis Abinader, quien fue candidato a la presidencia, quien fue presidente electo, quien asumió la presidencia del país y que ha demostrado no ser un presidente de la República. Luis Abinader se ha convertido en un verdadero estadista, porque un hombre que ha hecho un estilo de gobierno diferente a lo que tradicionalmente se venía realizando en el país. Creó un paralelo de lo que era antes y de lo que es ahora. Indiscutiblemente, muchas veces por politiquería se le quiere desconocer los esfuerzos que ha hecho el presidente Abinader en estos años de gobierno, en estos 5 años y tantos de gobierno. Y él está haciendo todo su trabajo para concluir su mandato de 2 años, de 2 periodos, que modificó la Constitución para evitar que se pueda alegremente un presidente de la República reelegirse indefinidamente, para dejar un país diferente. Y yo creo que el gran aporte que ha hecho el presidente al país es la institucionalización. Crear mecanismos institucionales, fortalecer la democracia, promover el desarrollo, combatir la pobreza. ¿Cómo se combate la pobreza? La pobreza se combate creando empleos, mejorando las condiciones de vida de la gente, dándole oportunidad a un gobierno que se acerca a la gente, que habla con la gente, un presidente que es de carne y hueso. La gente lo percibe así. Una serie de símbolos de poder que se utilizaban antes, que los presidentes tenían que poner en todas las oficinas una foto del presidente. Eso se eliminó, lo eliminó el presidente Abinader. Se quitó la corbata, se presentaba como una persona normal, pero con una vocación de trabajo y de entrega al país, de entrega como nadie. La gente se sorprende qué capacidad tiene para hacer ese trabajo. Y los resultados están ahí. El gobierno en la República Dominicana ha logrado un desarrollo extraordinario en sectores clave. Por ejemplo, en esta semana, Cárdenas, República Dominicana fue escogida como el hub logístico por naciones como el reino de Dubái, en la visita que hizo el presidente. El sultán Ahmed bin Sulayman escogió a la República Dominicana como eso. Pero Harvard, la Universidad de Harvard, incluye a la República Dominicana entre los países con gran futuro en el mundo. Y tanto que se habla del combate a la corrupción, y la República Dominicana quedó en primer lugar entre los países de América Latina por una evaluación que hizo Transformación Internacional,
en su último informe que destaca los avances de la lucha contra la corrupción, como ningún otro gobierno del hemisferio. Lo ha logrado la República Dominicana. Lo que pasa entonces, es, dentro de ese ambiente, hemos logrado posesionarnos de una forma muy positiva. Y eso muchas veces no se ven, porque caemos en mezquindad. Sí, lo que pasa es que la politiquería en la República Dominicana evita reconocer logros importantes de los mandatarios. Este presidente ha tenido una impronta, o ha sembrado una impronta en la República Dominicana que habrá de hablarse de un antes y un después. ¿Por qué razón? Porque el presidente Luis Abinader llegó, prometió cosas que ha ido cumpliendo. En materia de derechos humanos ha estado a la vanguardia. En el respeto de esas libertades ha sido un portaestandarte de lo que establece la Constitución de la República. Pero no solamente ahí, en el aspecto de las construcciones, en el aspecto, ya usted hablaba de la lucha en defensa de y el mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos. Lamentablemente, Luis ha tenido que gobernar en un momento difícil a nivel internacional. Difícil a nivel internacional porque aspectos importantes en la economía lo fijan productos que nosotros tenemos la obligación que traerlo de otros países. En materia de producción, los abonos, la materia prima para los abonos vienen de Euroasia. Y para desgracia del país, los aumentos del precio del petróleo ha afectado de manera significativa lo que es la producción, porque la producción se desarrolla sobre la base del gasoil, y el gasoil que mueve los tractores, que mueve los camiones para llevar a los mercados los productos de los campos. O sea, sin embargo, uno de los aspectos más importantes que ha desarrollado el presidente ha sido su lucha contra la corrupción. ¿Sí? Independientemente de lo que hablen o quieran decir los politiqueros, buscando el favor de los ciudadanos, desconociendo el trabajo que desarrolla el presidente de la República en el aspecto de la corrupción, ha demostrado con su propia gente, no con lo que fueron, con su propia gente, que realmente él está en eso y está dispuesto en continuar esa lucha por la garantía del manejo pulcro de los fondos del Estado. La modificación de la Constitución para crear un Ministerio Público Independiente fue un primer paso, la creación del Ministerio de Justicia, una serie de herramientas que se han ido creando y adaptando para que el país pueda realmente los actos de corrupción, que es bueno señalarlo, ningún país en el mundo
ha eliminado la corrupción. Lo que se hace es que cuando se produce un acto de corrupción, que se comprueba un acto de corrupción, tiene que tener consecuencias. Entonces ahora se han creado todos los mecanismos legales para cuando se produce un acto de corrupción, las personas involucradas, los funcionarios involucrados, sean severamente castigados. Pero algo más, con la nueva ley ahora de contrataciones públicas, también va a afectar y van a caer a la cárcel aquellos empresarios que se prestan en confabulación con funcionarios a cometer los actos de corrupción, porque siempre se dice de la corrupción gubernamental y la corrupción privada, de las instituciones privadas. Eso es una y eso es un logro del presidente Luis Abinader. Pero ¿a qué viene todo esto, señores? Porque el reconocimiento, por ejemplo, en esta semana, el reconocimiento que hace la Universidad de Harvard, que dice que la República Dominicana se ubica entre las 10 mayores avances del Producto Interno Bruto per cápita en la República Dominicana. Otra información importantísima es que los grandes bancos de inversión anunciaron su intención de establecerse y estar presentes ya en la República Dominicana. Y eso lo anuncia la Cámara Americana de Comercio esta misma semana, cuando grandes empresas están llegando. El flujo de capital extranjero a la República Dominicana que está llegando. Y es lo que ha permitido que la economía dominicana se crezca y se consolide como está. Porque la República Dominicana ofrece seguridad. Sí. El que va a invertir, ¿qué es lo que quiere? Seguridad, tranquilidad, se consolida como la capital de la inversión, la República Dominicana. Entonces, ¿cómo ha logrado el presidente de la República eso? Lo importante de todo esto es que el presidente se ha agenciado un grupo de colaboradores cercanos que se han comprometido con su visión, con su compromiso de hacer un país diferente y mejor, y esos funcionarios lo han acompañado en esa misión. El presidente lo dirige, pero tiene un equipo. Y entre eso, yo quiero mencionar a uno que ha hecho una labor extraordinaria. Se llama Rafael Santos Badía, el que hasta hace esta semana fue director del Infotec. Rafael Santos Badía es una persona humilde. Nació en un campito de Salcedo y desde pequeño tuvo muchas inquietudes. Fue una persona que tuvo un carácter muy afable, se vinculó al sindicalismo, estuvo como profesor dando enseñanza y se fue superando, vino de abajo, de donde surge del mismo sentir del pueblo. Se hizo abogado, hizo una serie de especializaciones y logró posesionarse como un gran profesional. Y cuando asumió la dirección del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional, hizo una revolución. Lo que eran 8 centros y ahí hay que hablar de un antes y un después. 8 centros, lo convirtió en 63 centros. Sí. Y además de eso, Cárdenas, llevó el Infotec a la gente. Pero todavía el presidente lo designa como ministro de Educación Superior. Él sí asistió a una actividad que tuvo programada esta semana, donde se anunció la capacitación de 918,000 personas que se integran. ¿Cuántos jóvenes en este año? 918,000 personas se comenzarán a capacitar solamente en este año para la formación técnica profesional. Yo quiero saludar a Rafael Santos Badía por ese gran reto que tiene que asumir a partir de ahora dirigiendo el Ministerio de Educación Superior, por ese gran legado que le da al país de la dirección de Infotec y con sus aportes extraordinarios que ha hecho la nación dominicana. Vamos a una pausa porque hay mucho más en Pulso Nacional. Nos sentimos altamente complacidos de contar con la presencia hoy del presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, destacado y reconocido empresario
Iván García, una de las voces representativas del negocio, del comercio en la República Dominicana. En un momento clave, esta visita a Pulso Nacional, en que el comercio y la economía juegan un papel tan importante. Bienvenido, Iván. Bueno, gracias. Para mí es un privilegio, don Osvaldo y el doctor Cárdenas, estar con ustedes para ofrecer las informaciones que el público de ustedes, que el público dominicano quiere escuchar de la voz de la Federación Dominicana de Comerciantes, que es el organismo cúpula del comercio organizado del país. Sí, ¿cómo evalúa actualmente la situación del comercio dominicano en medio del contexto económico nacional e internacional? Bueno, lo primero es que el año 2025, al final de cuentas, el crecimiento, de acuerdo al Banco Central, terminó en 2.1. 2.1. 2.1 en el 2024, recuérdense que fue 4.3. Entonces sí que prácticamente se redujo a la mitad lo que es el Producto Interno Bruto, que no es más que la suma de todas las transacciones, tanto privadas como públicas, que se realizan en una economía. El comercio creció 2.1, pero el sector construcción tuvo un crecimiento negativo de menos 1.8. El sector construcción es uno de los sectores más dinámicos que hay en la economía de la República Dominicana. Y cuando decrece el sector construcción, obviamente, decrece el sector ferretero, que dicho sea de paso, nosotros tenemos afiliado a la Federación Dominicana de Comerciantes alrededor de 5.552 ferreterías a nivel nacional. Wow. Entonces, el impacto que tiene entonces en la reducción en las ventas, este crecimiento negativo del sector construcción, entonces la reducción en las ventas del sector ferretero estuvo alrededor de un 32% menor que al año 2024. El único sector que creció bastante fue el sector de la banca. Creció 7.5%. Wow. Que es un crecimiento importante. Pues imagínense, si nosotros, que somos el sector más dinámico de la economía, crecimos 2.1, la banca creció 2.5. Parece que nosotros estamos en el negocio equivocado. Y el turismo también creció mucho. Sí, Zona 3.5. franca, turismo. también tuvieron 3.5 el comportamiento turismo, de sí, pero la zona franca no creció tanto, creció 1.9, la zona franca, pero el turismo creció 3.5. Sí. Pero la banca fue la que creció 7.5%. Entonces la sumatoria de todas las actividades económicas, al final de cuentas, fue que dieron un PIB de 2.1. Este año se prevé que va a ser de 4.5, unos organismos internacionales dicen 4.8, otros 4.5, y los economistas del patio hablan de más o menos 4%. Pero como quiera, cualquier crecimiento superior a 2.1% sería interesante para dinamizar la economía de la República Dominicana. Iván, entonces, frente a ese panorama que se vivió en el año 2024-2025, ¿verdad? Y sobre todas las cosas el 2025. ¿Cuáles son los principales desafíos que tiene el comercio nacional frente a esa realidad que usted ha presentado? Bueno, lo primero es que pueda existir durante todo este 2026 una estabilidad en la prima del dólar, porque llega a 64, todo el mundo nervioso, economistas dijeron que iba a llegar al 70, otros que iba a llegar hasta el 100, al final de cuentas no llegó a 64, terminó el año a 63,10, pero las variaciones que han existido en los últimos meses, que se pone a 62.50, que se pone a 63.50, es necesario que exista una estabilización de la prima del dólar para que realmente los precios puedan mantenerse. ¿Por qué? Porque la inflación terminó
prácticamente en 5%. Entonces, cuando la inflación termina en un 5% y el crecimiento en 2.1%, entonces hay una situación cuando dice, ven acá, pero la inflación fue mayor que mi crecimiento. Entonces, ¿dónde se da cuenta la gente normales? Los que no son científicos, economistas, ese tipo de cosas. Es que si usted tenía un salario de 50,000 pesos, a poner un número, sí, 50,000 pesos, entonces usted durante todo el 2025, ganando esos 50,000 pesos, comenzó el 2026, usted dice, ven acá, pero a mí no me está dando el dinero, pero no le está dando el dinero porque si hubo una inflación de un 5%, significó entonces que usted tiene un 5% menos de capacidad de compra. Entonces, cuando usted va al supermercado, dice, ven acá, no me cuadran los números y por eso la gente se queja entonces de los incrementos de precios, porque si el salario se incrementara, como ha sido la propuesta de 25 años de la Federación Dominicana de Comerciantes, todos los años, que en los primeros 15 días del mes de enero, cuando el Banco Central diga, bueno, la inflación fue 5%, entonces automáticamente se le incrementa el salario un 5% a todo el mundo, no solamente el salario mínimo, sino a todos los salarios de la República Dominicana, para devolverle a la población la pérdida de la capacidad de compra. Entonces eso hay que restituirlo todos los años. No se puede esperar 2 años para que se incrementen los salarios mínimos de 26 actividades diferentes en República Dominicana. Discusiones que duran 3, 4, 5 y 6 meses. Entonces, lo ideal sería que en los primeros 15 días del mes de enero del año nuevo que llegó, que si la inflación fue 5, se le incrementa un 5%, fue 4, un 4, y si es 8, un 8%, y de esta forma el consumidor va a tener su capacidad perdida de compra restituida con el incremento del salario de acuerdo a la inflación. Es un escenario ideal que tú planteas, Iván, porque hay también mucha especulación. Si bien es cierto, la prima del dólar varía e incide mucho en el costo de los productos por aquello de la reposición de inventarios, pero hay mucha especulación por parte del gobierno, del sector comercial, que aumentan proporcionadamente, no con relación a lo que sería el registro de la inflación. Y lo ideal sería una indexación todos los años, pero eso es prácticamente imposible, porque la variación del dólar, eso influye mucho el comercio y la situación internacional. En ese sentido, ¿qué factores estarían incidiendo ya puntualmente en el mercado dominicano para evitar un aumento desproporcionado de los precios de los artículos de primera necesidad? Bueno, lo primero es que la especulación ocurre cuando hay un incremento de la demanda y la oferta o disminuye o permanece igual. Aquí, por ejemplo, en el caso del arroz, que el consumo de arroz era 900,000 quintales mensuales. Cuando se abrió el turismo, llegó a 1.1 millones de quintales de arroz del consumo mensual en República Dominicana. Estamos hablando de 13.2 millones de quintales de arroz. Entonces, aquí se producen 14 millones de quintales. De esos 14 millones, un 10% de puntilla. Entonces queda 12.6. Entonces, hay que tener la reserva de por lo menos 2 o 3 meses de arroz para que no exista especulación en el mercado. Entonces, en el 2024, esos 2 millones de quintales de arroz que se necesitaban, de una manera que yo no me lo explico todavía, entraron casi 4.5 millones de quintales de arroz. Por eso en el 2025 prácticamente aquí no entró arroz al país, porque se duplicó la importación y el precio del arroz se mantuvo completamente estable durante todo el año 2025, con precios de 37 pesos, la marca blanca aquí en los supermercados, en el interior del país 33, 34, 35 pesos, es decir que el arroz se mantuvo estable. Ahora, lo único que afecta toda la estructura de precios en la economía de la República Dominicana es la variación de la prima del dólar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vienen
Por ejemplo, para los pollos, bueno, viene el maíz, viene la soya. Entonces, para todos los industriales, la materia prima también la tienen que comprar en dólares. Entonces, la especulación ocurre y realmente no es el sector comercio quien está especulando con precios. Por ejemplo, el pollo. Con el pollo en diciembre estuvo a 100 pesos la libra. ¿Pero por qué? Porque los industriales del pollo, vino una materia prima que no era de buena calidad, entonces el rendimiento fue menor, hubo problemas con unas pollitas, que uno de los principales productores se le murieron muchas pollitas y automáticamente, si ellos pensaban que iban a entregar 25 millones de unidades de pollo en el mes de diciembre, cuando el consumo son 21 millones de promedio mensual, entonces si no produjeron los 25 millones, automáticamente Tiene un impacto serio. se creó un impacto y el pollo subió a 100 pesos la libra, 99,95 en los supermercados, pero cuando va entonces a los sectores más pobres del país, que están los picadores de pollos, entonces ahí como no es por libra, sino dame 100 pesos de pollo, dame 50, entonces cuando viene a ver, ahí el pollo estaba a 120 pesos la libra, que es un impacto muy fuerte sobre las clases más pobres del país. Pero en el caso específico de los productos agropecuarios, que ya usted hablaba de los avícolas, de los agropecuarios, ¿cuál ha sido el factor? Si ha habido, de acuerdo al Ministerio de Agricultura, un aumento de la producción en todos estos años. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué entonces se ha registrado ese aumento en todos los productos? Comenzando por batata, plátano, ñame, yautía, ajíe, cebolla. Bueno, Ya usted hablaba sí. del arroz. Sí. Mire, lo primero es que todo el pueblo tiene que estar consciente de que nosotros hay varios productos que tenemos que importarlos todavía porque no hay la capacidad de producción en el país. Por ejemplo, comenzamos por el ajo. El ajo, el 80%, 85% del ajo que se consume en el país viene de China. El agua Sí, en China. de China. Aquí solamente el 15 y el 10% se produce en Constanza. Con tasas, sí. Constanza. Entonces, los precios del ajo se determinan de acuerdo a los privilegios que otorgan en el Ministerio de Agricultura de a quien le entregan los permisos. Ahora tenemos un nuevo ministro de Agricultura, que es un hombre del campo, ingeniero agrónomo, o una finca de arroz tecnológica. Pero el otro también, porque El era otro también productor era de un técnico, plátano era en La doctor Vega. Sí, pero no es lo mismo usted Técnico. tener finca de arroz después de haber trabajado en zona franca, que haber nacido en el campo y ser ingeniero agrónomo y tener la finca modelo más productiva de aquí del país. Entonces, así mismo pasa también con el tema de las habichuelas. Antes aquí todo el mundo siempre estaba pendiente de las habichuelas del Valle de San Juan, antes le decían el granero del sur, y las habichuelas también de la línea noroeste, de Bajo Yaque. Pero ya aquí también el 90% de las habichuelas que se consumen aquí son de las pintas, las giritas, que son importadas de Estados Unidos. Entonces decir que en habichuela y en ajo, 85-90% son importadas. Y dicho sea de paso, las habichuelas pintas mantuvieron un precio entre 40 a 45 pesos la libra y las rojas entre 60 y 70 pesos la libra. Depende de si es José Beta o si son de las más largas. Una está a 60 a 65 pesos y las otras a 70 pesos. En los plátanos realmente hay precios
todavía escandalosos, Sí. porque en los supermercados están los plátanos a 30 pesos, 32 Hay pesos. especulación, definitivamente. Y hay muchos colmados que uno hasta se sorprende. Yo me sorprendí cuando fui a un colmado los otros días y vi unos plátanos. Y yo para probar, mira, para que me dé 5 plátanos de eso. ¿Cuánto es? 250 pesos. Y yo, oiga, yo creo que usted se está pasando con 250. No, los padres lo estamos comprando a 30. Y yo, ¿cuánto? Pero de 30 a 50 es ganar mucho dinero. Mucho dinero más de especulación. Entonces, aquí con las cebollas, hay que importar cebollas a final de año obligatoriamente, porque la producción no da, no alcanza. no alcanza. Aquí si no se importa cebolla en noviembre y diciembre, entonces la ensalada rusa se hace sin cebolla. Entonces, aquí obviamente se tiene que tecnificar más la producción de cebolla, porque la cebolla es un producto perecedero. Sí. Entonces se pudre rápidamente. Entonces aquí tiene que venir la tecnología al campo para conservar las cebollas en silos especializados para que puedan durar más y así el productor siembra sin ningún problema. Claro. Porque si no se le daña la cebolla. El precio de la cebolla ha estado entre 45 y 50 pesos la libra. Aquí hay un tema que hay que tener bien pendiente. Pero, escúcheme, pero el país tiene infraestructura de almacenamiento, o lo tenía porque Inespre tenía en diferentes provincias del país. Principalmente Eso en sí, San Juan sí. de la Maguana. Inespre, no, estoy hablando en la mayoría, De la y te provincia. puedo citar las provincias que se construyeron. Estamos hablando de los años, de los años 70 a 80, Sí. 70 a 80, Es que, de los gobiernos de Balaguer. es que la situación ha cambiado. Sí, sí. No, es que no ha cambiado, pero Sí lo existía. Porque la no. Pero producción están aumenta, ahí. ya, ya, sí. por ejemplo, en mi provincia, la provincia de Sánchez Ramírez, se construyeron y esa infraestructura está ahí. Sí, correcto. Por ejemplo, aquí hay silos en San Juan de la Maguana. Pues Sí, yo San Juan de la recuerdo Maguana hay muchos sitios. sí, que nosotros como Federación Dominicana de Comerciantes compramos en el año 99 alrededor de 40,000 quintales de habichuelas en el Valle de San Juan y la teníamos en los almacenes de Inespre. Pero el problema es que han ido cambiando la producción en Bajo Ya, que ya no siembran habichuelas, lo que hay es guineos, porque los guineos son los que Son han más dejado rentables. dinero en los últimos 20 años. Y menos riesgo también. Sí, aunque ahora mismo se están quejando porque han bajado mucho los precios en Europa, que es el principal mercado donde se dirigen las exportaciones. El Y, millón orgánico. Exactamente, porque Mao es la capital del banano orgánico del mundo. Pues nosotros como país somos los mayores productores de banana orgánica del mundo, al igual también que cacao orgánico. Bueno, él tiene una finca de cacao orgánico certificada, el doctor Cárdenas. Bueno, pues está picando bien, porque el picando precio del bien. cacao tiene récord histórico. Sí. Sí, ha bajado. Incluso en su Ha estado zona, bajando. está calificada como finca modelo. Sigue siendo el colmado el principal punto de venta en los barrios y serviría de termómetro de la economía popular. Pero esa pregunta Ajá. la vamos a escuchar de Iván después de estos consejos comerciales, porque hay más en Pulso Nacional. Conversamos con Iván García, quien es el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, y en el segmento anterior quedó en el aire una pregunta sumamente interesante, la participación, la evaluación del pequeño comercio, de los colmados y su impacto que tiene en la economía de los barrios. Sigue siendo el principal punto de venta del país. ¿Cómo han crecido los colmados? ¿Cuántos colmados tenemos? ¿Cuántos están afiliados a la federación? Y si puede ser el termómetro para tomar en cuenta la economía popular. Bueno, lo primero es que todavía, por ejemplo, las grandes cadenas comerciales tienen un 18% del mercado. Los supermercados independientes, que nosotros decimos que son los supermercados pero dominicanos, que tenemos la Federación
2.380 supermercados. Que no son cadenas de supermercados. Exactamente. Son pequeños como... Sí, sí. O en algunos pueblos hay miembros de la Federación Dominicana de Comerciantes que tienen 2 y 3 puntos de venta. Como en San Francisco de Macorís, en Romana, hay varios pueblos en Santiago. Entonces, en ese segmento estamos hablando de un 25% del mercado. Entonces, cuando usted suma 25 y 18 da 43, lo que significa que el 57% de las operaciones comerciales que se realizan en República Dominicana se realizan en los colmados. Todavía el colmado del país tiene la mayor participación en las ventas de los productos alimenticios de la República Dominicana. En el país, siempre hay gente que hablan que hay 85,000 colmados, que hay 70,000. ¿Qué cantidad de colmados? Pero realmente, de acuerdo a los datos que nosotros tenemos de las empresas distribuidoras de productos masivos, que son miembros de la Federación Dominicana de Comerciantes, por ejemplo, hay un grupo que visita 17,000 colmados cada 15 días, sí. otro visita 13,000. Cuando sumamos la distribución, estamos hablando de alrededor de 63,000 colmados que existen en República Dominicana. Pero un segmento importante, sigue siendo muy importante, un peso específico en el comercio. Bueno, el colmado es que tiene la principalía en la venta de productos de consumo masivo aquí en el país. Pues tiene una comunicación directa con los consumidores, del día a día. No, claro, además que se reinventan porque donde quiera que surge una gran cadena, de acuerdo a los cálculos internacionales, 1 kilómetro y muchas veces hasta 2 kilómetros a la redonda desaparecen todas las pequeñas unidades de comercio. Aquí en República Dominicana nos ha dado el caso porque los colmados siempre se han ido reinventando. Por ejemplo, ese servicio que teníamos aquí de delivery, que no existe en ninguna parte del mundo. No, eso ha sido un apuntalamiento para los colmados. Claro, porque hasta en los sectores residenciales de clase media alta, hacen una compra en el supermercado, pero cuando se le acaba un producto, lo primero que hacen es coger el teléfono y llamar al colmado. Que le llega de inmediato su producto. Y el agua aquí embotellada en el país se vende prácticamente como el 95% en los colmados. La gente no lo compra. Sí, porque nadie va con un botellón de agua en el supermercado. No, claro. Entonces, es decir que este segmento es muy importante. Le llega una visita de un pronto, usted quiere 3 cervezas, lo primero que usted hace es llamar al colmado también, y tiene su cerveza fría. Entonces el colmado continúa siendo... Y la señora está cocinando, se le termina un ingrediente, llama al colmado. Sí, y llega rápidamente. Ante ese panorama, ¿tienen ustedes dificultades para acceder al financiamiento, para garantizar capital a esos negocios? ¿O esos negocios acceder al financiamiento para obtener capital? Bueno, aquí cuando comenzó el primer periodo de gobierno del licenciado Luis Abinader, el honorable presidente de la República, en Provipyme teníamos a Porfirio Peralta, que es un gran conocedor de las MIPYME del país. Y recuerdo que yo anduve con Porfirio el país entero. Y hasta que él estuvo en el puesto, habíamos colocado 18,000 millones de pesos. 18,000. Pero eso es un impacto fuerte, claro, bueno, para el comercio. Sí, de los cuales del 80% fue prestado al sector comercio. Y los otros fue para las MIPYME de la, por ejemplo, de pequeñas industrias, ese tipo de cosas. Pero el 80% fue prestado al sector comercio, y esa fuente de financiamiento... mayoritariamente a los colmados, ¿no? Exactamente, sí, claro, fue muy interesante. Mujeres también, salones de belleza. Sí. De todo, porque en la Federación Dominicana de Comerciantes está todo el comercio importador, los mayoristas, los supermercados, la ferretería, los dueños de farmacias. En fin, en nosotros tenemos más de 63,000 miembros
afiliado a la Federación. 63,000. Sí, sí, afiliado a la Federación Dominicana de Comerciantes, y el impacto que nosotros tenemos a nivel del comercio, a nivel general, es muy importante. ¿Qué perspectiva tiene el comercio dominicano para este año 2026 y para el próximo año? Bueno, nosotros lo que esperamos es que los números que han expresado los organismos internacionales, un crecimiento de 4.5, 4.6, 4.8, se cumplan, porque las esperanzas es lo último que nosotros perdemos y necesitamos obligatoriamente se necesita que haya un relanzamiento de la economía en la República Dominicana durante este 2026, que el gobierno invierta más en obras públicas, porque cuando los gobiernos invierten menos del 2% en obras públicas, obviamente se cae. El sector de construcción, creo que en 2025 fue solamente 1.8, que es muy bajito. Obviamente siempre se habla que se necesita una reforma fiscal para que tenga más ingresos, pero con 1.8, 1.9 es prácticamente imposible que se dinamice la economía del sector construcción, que obviamente va a dinamizar entonces la economía a nivel general. ¿Y qué deben de hacer entonces los comerciantes para adaptarse a los cambios tecnológicos y económicos, los retos que tenemos? Bueno, el sector comercio, como le digo, siempre va un paso adelante, a través, por ejemplo, tenemos como 7.500 puntos de ventas con la tarjeta Supérate. Sí. Estamos hablando que hay una movilización de más de 2.500 millones de pesos mensuales. Entonces, ahí obligatoriamente hay que tener un verifone. Es decir, que Hay que explicar la tecnología. sí, la tecnología. Y ya los comercios están utilizando verifone hasta para las compras de las personas cuando llaman de su casa. Tienen su verifone, es decir que... Las farmacias la usan y otros negocios también van. No, en los colmados, y hay muchos colmados que tienen su verifone. Claro, Cuando va el delivery pasa la tarjeta. La tarjeta, sí, no. Y en los negocios grandes también, o sea, la mayoría de las actividades ya son pagos electrónicos. Oiga, que se el hacen. 64% de las operaciones que se realizan en el comercio Con pago en Italia. son con tarjeta de débito o tarjeta de crédito. El 64%. Y en los restaurantes, que estábamos analizando eso ayer, en los restaurantes está subiendo alrededor entre un 81 y un 82% de las ventas que se realizan en los restaurantes son con tarjeta de débito o tarjeta de crédito. Wow. El 81 y 82%. Bueno, ya finalmente, ¿qué mensaje le envía a los pequeños comerciantes que luchan diariamente por sostener su negocio? Bueno, que tenemos que tener fe en el futuro del país, que tenemos que tener esperanza que este año va a ser el doble que el 2025, porque si de 2.1 crecemos 4.2, entonces se va a duplicar la economía en la República Dominicana con respecto al 2025, y que nos mantengamos unidos, porque hay muchos retos en estos momentos en República Dominicana, y entiendo que vamos a salir gananciosos de todos los proyectos que hay en el Congreso que nos afectan y que nosotros como sector ya hemos expresado nuestra posición ante el Congreso Nacional. Bueno, nos resta darle las gracias, muchas gracias al licenciado Iván García, quien es el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, por su interesantísima participación hoy con nosotros en Pulso Nacional. A ustedes, amigos, continúen porque hay mucho más en Pulso Nacional. Bueno, Osvaldo, la periodista Nairobi Viloria, que es de la provincia de Sánchez Ramírez de Cotuí, hizo una visita al lago de la presa de Atillo, y con ello
ella misma financiando todo, logró llevar al Instituto de Biología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y a técnicos para evaluar las aguas en la presa de Atillo, que el ambiente están verdes. Ahí estuvieron las autoridades. Nosotros felicitamos a esta distinguida cotuizana y le estimulamos a que continúe adelante desarrollando este tipo de trabajo que beneficia a la provincia de Sánchez ¿Y qué Ramírez. produce esa Hay que contaminación? esperar los resultados del estudio que va a hacer el laboratorio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo para determinar de dónde proviene todo esto y si afecta realmente a la República, a la ciudad y a los habitantes de Cotuí y demás poblaciones del nordeste. Bueno, vamos a una pausa porque hay mucho más en Pulso Nacional. Bueno, Osvaldo, amigos televidentes, será pues hasta la próxima semana cuando estaremos en un programa más de Pulso Nacional.